Hermanos, llegamos al sermón, a la predicación, a la exhortación y Dios nos ayude para poder compartir lo que el Señor quiere. El título de esta predicación es Enseñándoles que guarden todas las cosas. Seguramente, si eres lector de la Biblia, rápido te vas a ir donde está este pasaje. Dios nos ha encargado una gran comisión. Y esta gran comisión se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Y vamos a leerla para poder tener en claro esta gran comisión. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esto es la gran comisión, lo que conocemos como la gran comisión. Y hemos querido como iglesia poner al centro a Cristo y de ahí irnos a la misión que Dios nos ha encargado y conforme vayamos aprendiendo esto de la misión, ir accionando lo que tenemos que hacer, que es hacer discípulos y después abriendo todo el círculo hacia lo demás. Así que vamos a resumir ahorita los 3 puntos que vamos a ver. El primero vamos a ver Mateo y el término de las naciones. El segundo punto, vamos a ver el concepto de misión en paralelo con los otros evangelios. Vamos a ver qué hay de diferencia y qué hay de similitud. Y por último vamos a ver qué es lo que tenemos que estar enseñando a los creyentes, a estos discípulos, desde la perspectiva del Evangelio de Mateo. Así que empezamos. Mateo y las naciones. Esto de las naciones es la palabra etnia, o sea, no naciones de una manera geográfica, sino la etnia. Esta va a ser a todas las naciones, a todas las etnias. Y normalmente en el contexto de Mateo se refiere a gentiles, se refiere a otros grupos que no eran los judíos. Y esta frase, este término la usa varias veces, casi al final de su evangelio, en relación a las naciones. Así que vamos a enfocarnos en este término porque nos va a ayudar mucho para ver esta misión. La primera está en Mateo 24, versículo 9 y versículo 14. Y lo voy a leer. Vamos a ver varios textos donde estemos observando acerca de cómo Mateo usa este término de naciones, de etnias. Entonces, dice el Evangelio, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahí está, de todas las etnias. Esa es la idea. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Otra vez, habla de naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si tú checas bien este capítulo de Mateo 24, está hablando acerca del futuro. Hace 2000 años Jesús habló acerca de este futuro escatológico y está insertando Mateo lo que Jesús dijo hacia el futuro en este evangelio. Estos textos nos evocan imágenes sobre la totalidad del mundo. Cuando Mateo en la Gran Comisión escribe las palabras que dijo Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones, tiene la idea de a la totalidad del mundo que está habitado, o sea, todas las etnias. También en el capítulo 25, versículo 32, nos dice lo siguiente: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí también
Nos evoca la imagen de la totalidad del mundo, pero en un sentido humano. Hablando de personas, hablando, perdón, de la totalidad del mundo. Acuérdense que estamos viendo esta gran comisión desde el contexto cultural, social del mismo Evangelio de Mateo, porque si quitamos este texto, esta gran comisión, y la apartamos de todo el Evangelio de Mateo, pues prácticamente nomás va a ser una frase bonita, pero no vamos a conectar bien lo que el evangelista quiso decirnos. Él está usando estas palabras al final de su evangelio, y la última vez que lo utiliza es en Mateo 28. Quiere decir, vamos a ver por qué está diciendo esto de naciones, y habla de todo el mundo. Y por último, como ya lo leímos en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, ¿ves cómo este término que está en la Gran Comisión, en los últimos capítulos, capítulo 24, capítulo 25, capítulo 28, está usando este mismo término? Y si queremos interpretar bien este pasaje, tenemos que hacer buen uso de estos términos y cómo los usó, en este caso, el evangelista. ¿Qué nos está diciendo Mateo en sí? La intención de Mateo no es simplemente decirnos que Jesús ha sido enviado a su pueblo, a Israel. No nos está diciendo eso, porque si ves el principio, habla de que ha llegado el Mesías, que ha llegado a Israel. No es solamente eso. Él está diciendo que Jesús es el Salvador de la humanidad, del mundo. El Evangelio, sí, en Mateo percibimos su preocupación por toda la humanidad, incluyendo a los judíos también. Jesús ha venido a ser el Salvador de este mundo. Tú sabes bien que los judíos no lo aceptaron, vino a su pueblo y los suyos no lo rechazaron, pero a pesar de esta dureza del corazón de los judíos, Mateo sigue haciendo la misión hacia sus propios compatriotas, pero también haciendo la misión hacia los gentiles. Una ilustración que espero que ilustre lo que quiero decir. Es como en la iglesia, mi hermano. En la iglesia hay que evangelizar, hay que discipular. Hay personas que vienen a la iglesia, hay personas que están viniendo a congregarse en todas las iglesias y no han creído en el sentido bíblico en Jesús. Sí les gustan las predicaciones, sí les gusta la música, pero no se han comprometido, no han entregado toda su vida a Jesucristo. En ese sentido, la iglesia pues tiene que ir alcanzando a ellos, a los que van congregándose. Pero también la iglesia no debe de olvidarse del mundo que les rodea. Muchas veces los errores que tenemos como iglesias es que nos enfocamos solamente en los que están adentro y olvidamos a los de afuera. Mateo, por un lado, está queriendo alcanzar a su pueblo con las promesas que Dios ha dado al pueblo de Israel. Pero por otro lado, Mateo está diciéndonos que tenemos que alcanzar a los gentiles, a la misión, a todas las etnias. Porque Jesús, aquel resucitado, envía a sus seguidores, a sus discípulos, a todas las naciones. Ahora, esto lo dice también en Mateo 21, 43. Observa bien este texto porque nos va a iluminar mucho. Dice este texto: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, este evangelio, este mensaje venía para los judíos, para el pueblo de Mateo. Pero como lo rechazaron, sí, entonces Dios alcanza a otro pueblo, a otra gente, para que produzca los frutos que Él espera
que se produzcan para el reino de Dios. Si entendemos bien esto, mis hermanos, si captamos bien esta idea de Mateo y las naciones y las etnias, vamos a comprender bien la misión. Como iglesia, hay que alcanzar a los que están aquí en la iglesia, a los que vienen, a los que están queriendo abrazar el evangelio. Hay que alcanzarlos, hay que discipularlos. Pero por otro lado, también tenemos que alcanzar al mundo hasta lo último de la tierra. Así que vamos a pasar al segundo punto, el concepto de misión en paralelo con los otros evangelistas. Fíjate bien, la gran comisión aquí en Mateo nos dice enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, de una manera parafraseado. Y enseñándoles antecede a bautizarse, ¿sí? Y constituye el contenido, de alguna manera, del proceso de hacer discípulos, de la misión. O sea, hay que bautizarlos y de esta manera cumplimos la gran comisión. Pero en los demás pasajes, o sea, en los demás evangelistas, tienen otras cosas diferentes. Y vamos a verlo. Y al final va a haber una pregunta generadora ahí que genere ideas en tu cabeza, en mi cabeza. Vamos a ver estos conceptos de misión en los demás evangelistas. No en todos, en Lucas. Vamos a Lucas 24, versículo 47. Checa cómo lo expresa Lucas. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que aquí vamos a predicar el arrepentimiento y perdón. Esa es la gran comisión. Para Lucas, en este sentido, si usamos este texto, decimos, ¿sabes qué? Se debe de proclamar en todas las naciones el arrepentimiento y perdón de pecados. Eso lo dice Lucas y es su paralelo a Mateo. Ahora, Lucas también en Hechos, recuerdas que Hechos, el autor es Lucas, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí se les dice a los discípulos que ellos van a dar testimonio de los eventos de la resurrección con el poder del Espíritu Santo. Ahora, ellos van a ser testigos. Y testigos inclusive tiene la idea de mártires. Es la idea en su connotación en el griego. Ellos van a ser testigos. Por un lado, Lucas nos dice hay que predicar el arrepentimiento y perdón. Y Lucas nos dice, el mismo evangelista nos dice en Hechos, ¿sabes qué? Hay que ser testigos. Vamos a morir por este mensaje. Ahora, Juan, el evangelio de Juan capítulo 20, del versículo 21 al 23, observa lo que dice. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuvieres, les son retenidos. Aquí los discípulos reciben la promesa del Espíritu Santo. Y luego al mismo tiempo, Cristo ya resucitado, los envía al mundo con la autoridad para perdonar pecados. Si tú observas desde Mateo, Lucas y Juan, ¿cuál escogerías? Ahí viene la pregunta retórica. ¿Cuál vas a recoger de comisión? ¿Cuál te parece mejor? ¿Cuál consideras que puedes hacer? Mira, algunos prefieren la proclamación, proclamar a Cristo en vez de enseñar. Porque Mateo nos dice enseñando todas las cosas, hacer discípulos y hay que enseñarle todas las cosas. Mateo se oye bien didáctico, muy intelectual Mateo se escucha. En cambio,
los demás se escuchan más espirituales. Inclusive Juan habla de, bueno, yo voy a ir y voy a perdonar los pecados de los demás, ¿no? En el poder del Espíritu Santo. Otros a lo mejor dicen, no, yo quiero obedecer los mandamientos, así como dice Mateo. Así que si vemos estos paralelos, mis hermanos, posiblemente entremos en un conflicto de decir, bueno, pues entonces, ¿cuál es la gran comisión? Ninguna de estas que te estoy mencionando sí se oponen, sino se complementan entre sí. Ya lo había dicho en una predicación, Mateo es la forma más clara que tenemos de la gran comisión. Los demás están implícitos en esta gran comisión. Así que vamos a examinar las palabras de Jesús que nos dan Mateo para darnos cuenta de cómo es la forma y cómo Jesús nos manda y se preocupa por esta misión que tenemos. Y vamos a empezar analizando estas palabras. Ya el domingo pasado reflexionamos sobre las palabras, los términos de esta gran comisión y hoy seguiremos igual. Mateo, vamos a leerlo una vez más. Mateo 28, versículo 19 al 20. Observa bien, por favor, escucha. Por tanto, id y haced discípulos. Observa esta frase. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay tres términos importantes en esta gran comisión. Uno, hacer discípulos. Otro, bautizar. Y otro, enseñar. Nos estaremos ocupando hoy del tercero, de la enseñanza. Y llegamos al punto 3. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Ok, vamos a ser discípulos y hay que enseñarles que guarden todas las cosas. Es importante aquí reconocer que para Mateo la enseñanza no es una actividad meramente intelectual. A veces cuando nosotros hablamos de enseñanza, de aprendizaje, lo relacionamos con nuestra mente, lo relacionamos con nuestros saberes. Es cuestión de saber, de conocer, nada más. Pero para Mateo este término de enseñanza no es solamente una actividad intelectual. La enseñanza de Jesús apela siempre a la voluntad de aquel que lo escucha, no tanto al intelecto. Cuando Mateo habla que Jesús enseñó, no está apelando a la idea de aprende esto en tu cabeza y sigue aprendiendo esto en tu cabeza y sigue aprendiendo esto. No, él está apelando a que se sometan a la voluntad. Mis hermanos, enseñar que guarden todas las cosas es un llamado a una decisión concreta, la de seguir a Jesús como Salvador, como Señor, y someterse a la voluntad de Dios. Eso es lo que hay que enseñar. Hay que enseñar a la gente en esta gran comisión, en eso de hacer discípulos, va implícito la idea de enseñar. Hay que enseñar a seguir a Jesús como Salvador. Y hay que enseñar a que debemos todos someternos a la voluntad de Dios porque Él es Señor. Además también, este término de enseñar no es simplemente conocer más de la ley para el contexto de judío. No es solamente acatar la ley, porque para eso estaban los fariseos. Ellos sabían mucho de esto, de la ley, y querían cumplirla. No, Mateo habla de enseñar todas las cosas. Lo que dijo Jesús implica estar sometidos a la voluntad del Señor. Implica que los apóstoles deben de enseñar a los nuevos discípulos, y según Mateo 28:20, a someterse a la voluntad de Dios que está revelada en el ministerio, en la vida, en la obra, en la enseñanza de Jesús.
Mis hermanos, no hay evangelio, no existe evangelio que se distancie de las enseñanzas, de las instrucciones de Jesús. Porque estas enseñanzas y estas instrucciones siguen siendo válidas en nuestro tiempo. Y estas enseñanzas de Jesús siguen siendo la autoridad para transformar la vida de cualquier ser humano, si se somete al señorío de Jesucristo, tanto para el tiempo de Mateo como para el tiempo de nosotros. La escritura, inclusive el mismo canon de la escritura, la misma forma en que están escritos los libros o que pusieron los libros del Nuevo Testamento, empieza con los 4 evangelios, porque los mismos, los que permitieron el canon, los que trabajaron en este canon, en este ordenamiento de libros, la idea es: Cristo es al centro. Y después, todas las enseñanzas de Pablo y de los apóstoles y de los demás deben de estar sujetadas a Cristo Jesús. Santiago habla mucho del Sermón del Monte, mucho, porque se sujeta. Pablo habla también de lo que Cristo dijo. Juan también. Y al último está Apocalipsis. ¿Por qué? Porque viene siendo el final. Así como Dios empezó en Génesis con la creación, ahora en Apocalipsis es una nueva tierra, un cielo nuevo. Nuestras posiciones, nuestras ubicaciones de los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento tienen un propósito, tienen una razón de ser. Volvamos al tema. Los discípulos, mis hermanos, que son bautizados o van siendo bautizados por estos misioneros, por estos mensajeros de Cristo, que es la iglesia tiene que estar discipulando, han de seguir a Jesús de igual modo, de la misma forma que lo hicieron estos apóstoles, estos 11 apóstoles. Su contenido de esta enseñanza es Jesús mismo. Jesús es la propia enseñanza. Jesús es la encarnación del reino. Jesús es el mismo evangelio encarnado. Quiero decirte otro punto, un paréntesis aquí. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y lo usamos con minúscula, estamos hablando de la revelación escrita de Dios. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios con P mayúscula, estamos hablando de Cristo, del Verbo. El autor de Hebreos lo expresa de una manera muy interesante, de una manera magistral. Dios, habiendo hablado en diferentes formas, en diferentes tiempos, ahora nos habla por medio de su Hijo. Y es Cristo la palabra encarnada. Estos discípulos van con una enseñanza. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el propio evangelio. Cristo es la luz. Y eso es lo que se tiene que enseñar. El discípulo, mi hermano y mi hermana, está determinado a estar relacionándose con Cristo porque Él es la palabra encarnada. No debe, para nada, mis hermanos, a estar en conformidad con algún reglamento impersonal. Nosotros los evangélicos estamos dados a poner manuales que nos ayudan mucho, en realidad, tienen muchos beneficios, pero jamás un manual debe de entorpecer lo que Dios quiere hacer en su reino, jamás. Para Mateo, la enseñanza no se da en un aula, jamás, ¿sí? Nosotros normalmente cuando hablamos de enseñanza hablamos, vamos a tener un discipulado y nos vemos en el salón tal, vamos a ver una enseñanza y vamos a la iglesia y aprendemos ahí. No, la enseñanza no es en el aula,
Ni siquiera para Mateo la enseñanza es en la sinagoga o en la iglesia. La enseñanza que debemos de impartir es afuera, en el mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas, aquellas etnias, aquellos que deben de ser alcanzados. Mi hermano y mi hermana, ¿qué debemos enseñar? Es la pregunta, ¿qué debemos de enseñar? Ya dijimos algunas cosas, porque el texto dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y algo que quiero decirlo rápido, debemos de enseñarles acerca de la voluntad de Dios. Mateo, fíjese bien, Mateo en el capítulo 6 del Sermón del Monte, versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lucas en el texto paralelo, sí, usa casi los mismos detalles que usa Mateo, pero solamente Mateo incluye esta petición, hágase tu voluntad. Mateo dice que lo que tenemos que enseñar es hacer la voluntad de Dios. También en Mateo capítulo 7, versículo 21, y esto es un versículo que da miedo, es fuerte. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. No se trata de tener muchas cosas en la cabeza de lo que dice la Biblia. Se trata de enseñar a hacer la voluntad de Dios. Mateo también lo expresó en una parábola donde la única diferencia de estos dos hijos, eran iguales los dos hijos, igualitos, pero la única diferencia es que nada más uno de los dos obedeció. A este le dijo, haz aquello, y él dijo, sí, pero no fue. Y el otro le dijo, haz esto, y él dijo, no, pero al último fue. ¿Cuál fue la diferencia? El que obedeció. Por un lado, mis hermanos y mis hermanas, y amigo, amiga que nos escuchas, necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Por otro lado, mis hermanos, los verdaderos discípulos de Jesús se les desafía a dar fruto. Tenemos que enseñar que la vida cristiana es una vida fructífera. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ya lo vimos este texto, no lo voy a mencionar más, pero Mateo utiliza esta frase también en otros pasajes y lo usa en una metáfora que está en Mateo 12, versículo 33, lo voy a leer. O haced el árbol bueno o su fruto bueno. O hace el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Puse otra versión ahí. Por sus frutos los conoceréis. Es la frase que más conocemos nosotros. Mi hermano, una de las cosas que batallamos en medio de este tiempo como creyentes es de que no hacemos la voluntad de Dios y no damos fruto. Y Mateo nos dice que debemos de enseñar esto, hacer la voluntad de Dios, y que el discípulo tiene que dar fruto, porque por sus frutos los conoceréis. No hacer el bien implica hacer el mal. No dar fruto significa dar malos frutos. El Evangelio de Mateo, mi hermano, casi ya para concluir este punto, el Evangelio de Mateo está hecho de una manera. Mateo era un recaudador de impuestos, era un buen contador, por así decirlo. Da 5 discursos en su Evangelio. Algunos piensan que es el Pentateuco del Nuevo Testamento.
El primer discurso está en el Sermón del Monte, capítulo 5 al capítulo 7, perdón. El segundo discurso es la misión de los apóstoles, el capítulo 10. El tercer discurso es cómo viene el reino de Dios, capítulo 13. El cuarto, las disciplinas eclesial, capítulo 18. Está interesante ese capítulo. Y por último, el capítulo 5, el discurso 5, perdón, los maestros falsos y el final de la historia del capítulo 23 al 25. ¿Cuál crees que se asemeja a la gran comisión de enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes? El que se asemeja más es el Sermón del Monte, del capítulo 5 al capítulo 7. Jesús espera realmente, mis hermanos, que cualquiera que lo sigue viva según las normas de este Sermón del Monte. No importa cualquier circunstancia que esté pasando. Jesús espera que el creyente sepa vivir como ciudadano del reino. Y ya hemos predicado acerca de las bienaventuranzas, por ahí están en la página, en YouTube de la Iglesia Evangélica Los Peregrinos. Búscalas y por ahí vas a encontrar esas enseñanzas. Debemos de reconocer que nuestro fracaso como cristianos es el no vivir las exigencias del Sermón del Monte. Es imperativo, mi hermano, para la iglesia que está en la misión de Dios, para los peregrinos en la misión de Dios, incluir en nuestra forma de vida, o más bien, vivir el Sermón del Monte en nuestra vida y que forme parte de nuestra agenda misionera. Vivir. Lee. Te encargo que en esta semana estés leyendo capítulo 5 de Mateo al capítulo 7. Si lo terminas, vuélvelo a leer. Si lo terminas, vuélvelo a leer. Y esas son las cosas que se tienen que enseñar y que se tienen que vivir. Y que es un llamado a someterse a estas enseñanzas. Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vivir vidas justas, vidas piadosas, vidas transformadas por el Espíritu Santo, por Dios, por su palabra, en medio de un mundo de maldad, en medio de un mundo de muerte, en medio de un mundo donde las personas están anestesiadas. Mi hermano, necesitamos ser esa luz y esta sal de la tierra. Vamos a las conclusiones. Conclusiones de enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a ustedes. Primera conclusión. El Sermón del Monte desafía casi todas las estructuras tradicionales de la sociedad. Tenemos que ser en medio de esta sociedad pacificadores. Tenemos que buscar la paz. Tenemos que ser personas reconciliadoras. Debemos de tener este ministerio de reconciliación. Debemos ser personas justas, piadosas. Es las exigencias de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos abandonar la venganza. Es más, necesitamos amar a nuestro enemigo, orar por nuestro enemigo. Mi hermano y mi hermana, mi amigo, esto es realmente serio y solamente se puede hacer si venimos a Cristo Jesús, abrazamos su evangelio y dejamos que Él trabaje en nuestra vida y nosotros podamos dar fruto en Él. Observemos Mateo 11, capítulo 11, versículo 2 al 5. Y fíjate bien, voy a leerlo. Y al oír Juan en la cárcel
y observa esta frase, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan todas las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Sin estos hechos de Cristo, la enseñanza del Sermón del Monte quedaría como un sermón elocuente, grande, pero hueco. El Sermón del Monte tiene su importancia porque Cristo pidió esta enseñanza. Esta frase ya casi está trillada políticamente, hechos, no palabras. Cristo, los hechos de Cristo. Él vivió una vida ejemplar. Él sufrió y murió por nosotros. Y Él selló su vida ejemplar, su vida entregada a Dios, su vida sometida a la voluntad de Dios, su vida llena de frutos, lo selló con su propia sangre. Segunda conclusión. La misión no puede quedarse solo en los aspectos de lo exclusivamente personal, interior, espiritual y vertical de la vida de las personas. O sea, la idea es esto, yo no puedo estar pensando en una misión solamente en mí, yo y mi Dios, yo y mi vida, y Dios conmigo, y Dios me bendice, y yo soy un hijo que Dios me ama a mí, y inclusive ya me metí en problemas y me va a sacar porque es mi padre y es su chamba y por eso yo lo sigo, y yo y él. Es vertical nada más. Y lo adoro y canto y tengo momentos preciosos. No. Tal vivencia está totalmente ajena a las enseñanzas de Jesús. Mateo nos dice que enseñemos todas las cosas que nos han mandado. Todas las cosas. Necesitamos relacionarnos. Necesitamos ser luz y sal. Luz en esta tierra. Necesitamos ser personas reconciliadoras. Amar al prójimo. Mi hermano, es un reto grande que tenemos por delante. Hoy en esta tarde Dios nos ha hablado a través de Mateo. Es su palabra, es su revelación. Y tú y yo tenemos la decisión de decidir si vamos a obedecer, si vamos realmente a someternos a su autoridad, si vamos a vivir dando frutos o vamos a seguir nuestra vida como la hemos estado viviendo. Mi hermano, la vida cristiana siempre exige más y más. Que Dios nos ayude en esta tarea que tenemos por delante. Oremos al Señor. Padre, gracias porque nos das tus palabras, nos das tus preceptos y nos enseñas. Gracias porque nos has salvado, nos has reconciliado con nuestro Padre. Ahora tenemos paz de Dios. Ahora somos amados en ti. Ahora tenemos promesas. Formamos parte de un pueblo. Y no debemos de pensar que es una vida individual. Es una vida en comunidad. Una vida en un cuerpo. Donde nos has dado dones, talentos, habilidades. En medio de un pueblo diverso. Con tanta diversidad, Señor. Permítenos a cada uno de nosotros, desde la trinchera que estemos, poder proclamar, anunciar, enseñar, discipular
a personas que no te conocen para poder alcanzar a todas las etnias y poder vivir como peregrinos en esta tierra, cumpliendo tu misión. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén.